Hola amigos, bienvenidos al capítulo 8. Como fuimos viendo, a medida que pasaron los capítulos, hemos llegado a un punto donde ya tenemos que tomar una idea. Esa idea está basada que en el mundo rigen los capitales, es un mundo capitalista, globalizado. Incluso los capitales que tienen una bandera o que pertenecen a un país se extienden a otros países, esas se llaman multinacionales, empresas multinacionales, y el mundo se maneja así. Los países más desarrollados son los que tienen mayor cantidad de capitales o de capitalistas que ponen empresas. Por lo tanto, entendemos que no está mal que haya muchos capitalistas y gente que ponen empresas, porque las empresas que producen un producto, que hacen un producto, ¿no? O que brindan un servicio, dan trabajo y eso es bueno. Esos países se desarrollan y van generando bienestar para su gente siempre que los políticos utilicen ese beneficio, ese ingreso que les dan las empresas, a modo de impuestos, a modo de retenciones, para utilizarlos en beneficio de su sociedad, ¿no es cierto? Esas empresas no solamente dan trabajo, sino que también aportan impuestos que es utilizado para devolvérselo nuevamente a la sociedad en rutas, puentes, servicios, todo lo que eh, es beneficioso para que esa sociedad viva mejor y funcione mejor. De hecho, siempre se toman como ejemplo a los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, incluso Dinamarca, Holanda también. Son países donde uno no los escucha que sean países poderosos que andan en guerras o tomando a otros países o en conflictos. No se escucha nada de eso, de esos países. Ahora, la gente que los ha visitado y lo que se conoce por medio de la información es que son países muy estables y que las sociedades viven, dentro de todo, lógicamente, muy bien. Los jubilados viven bien, los trabajadores viven bien, los niños y los adolescentes viven bien, toda la sociedad en general está protegida, cada uno lo que le corresponde, cada uno acorde a sus necesidades. A eso se apunta. Son sociedades que son gobernadas y donde sus dirigentes políticos devuelven esas ganancias que tienen de la producción que ofrecen estos capitales a la sociedad. Y se preocupan de que todos cumplan las leyes, pero también de que todos tengan oportunidades, igualdad, sobre todo oportunidades básicas de trabajo, de estudio, de salud y básicamente de alimentación, ¿no es cierto? Muy bien, pero bueno, nos centramos en el mundo que teníamos en el año 1900. Estos capitales empezaban ya a moldearse. Hacía 100 años, desde la revolución industrial que se había dado en Inglaterra, que esta burguesía había adquirido no solamente valor dentro de la sociedad para gobernar, sino también había adquirido dinero y se había posicionado muy cerca de lo que ahora también era la aristocracia o gente que venía de la nobleza, ¿no es cierto? La antigua nobleza que ahora podía ser la aristocracia, gente que ya tenía dinero desde sus antepasados y lo fue heredando y ahora la burguesía se había puesto a esa altura, una clase alta, media alta o alta. Entonces, esa burguesía ahora manejaba los capitales, eran los nuevos empresarios. Así llegamos al 1900. Comienza el año 1900. En el mundo, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a haber conflictos también, ¿no es cierto? Y esos conflictos uno nunca sabe bien cómo nacen. La historia explica y da explicaciones. Pero sí sabe bien siempre cómo terminan. Terminan
con países destruidos y con gente muerta, lógicamente, o lastimada y en la miseria. O sea, que si uno se pone a pensar, el mundo, después de tantos años que lo venimos analizando, sigue sufriendo las mismas consecuencias. Entonces, ¿qué sucede después que hay una guerra o algún otro episodio que después vamos a ver más adelante, que no necesariamente puede ser una guerra, pero que tiene las mismas consecuencias? Siempre las consecuencias son gente damnificada en lo económico, en lo material, en un montón de aspectos más, ¿no es cierto? En lo físico, si es una guerra. Las pérdidas son cuantiosas, los países se destruyen. ¿Y qué es lo que hace falta para volver a construirlo? Hace falta dinero. Ahí es donde los dueños del mundo, estas personas ricos, pero muy ricos, y no son más de 3, 4, 5, 10, han visto su posibilidad de hacer dinero. Pero un dinero que no podríamos ni siquiera nombrarlo al número ese de tan grande que es. Son gente muy, muy, muy millonaria. Uno puede escuchar que se habla en la televisión de gente como Bill Gates, el dueño de Microsoft, o ex dueño de Microsoft, del dueño de Amazon, de Facebook, de algún empresario petrolero, de los hombres más ricos del mundo. Estamos hablando de gente muchísimo más rico que ellos y que no es tan nombrada en los medios ni en la famosa revista Forbes. Gente que maneja realmente el mundo, que incluso dirige los destinos políticos del mundo, o que influye muy fuertemente por lo menos. Esa gente maneja el capital financiero. Ese capital financiero que no estaría mal visto si sirviera, como hemos dicho en videos anteriores, para apalancar y para ayudar a que el capital productivo crezca. Es un capital financiero que se ha desmadrado ya en su espíritu, se ha desmadrado en el concepto que le dio nacimiento. Ahora entendemos que ha querido ir más allá de sus posibilidades y para lograrlo entendemos que ha hecho cosas a las que se podrían denominar mínimamente como malas. Estos videos que vamos a ver ahora en estos próximos capítulos demuestran un poco esto. Vamos a ver en este capítulo la Primera Guerra Mundial. El capítulo nos va a contar anécdotas, cómo empezó, quiénes fueron los que participaron. Pero fijémonos a lo último. Siempre los países destruidos reciben o un plan de ayuda o dinero que tienen que pagar, lógicamente, reciben préstamos, créditos para reconstruir sus ruinas, necesitan crédito. Esta gente, el capital financiero, son los que dan esos créditos. Encontraron la máquina de hacer dinero. Pero previamente, esta gente, que ya existía antes de 1900, su inteligencia les permite saber cómo moverse y dónde posicionarse. Esta gente, que básicamente son los dueños de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es un banco estatal, son bancos privados, son personas, son capitales privados que manejan. ¿Qué potestad tienen? ¿Qué pueden hacer estas personas que no podemos hacer el resto del mundo? Son los encargados de imprimir los billetes. ¿Y qué billetes? Los dólares. O sea, son los dueños de la máquina de dólares en los Estados Unidos. Estas familias muy ricas, algunas de Estados Unidos, otras de Inglaterra, se juntaron y en Estados Unidos crearon la Fed. Les costó mucho, no lo pudieron hacer. Pero allá por el 1913 crean la Fed en Estados Unidos. Y de ese momento empezaremos a ver qué fue sucediendo en todo este siglo XX y mágicamente, una vez terminados los problemas, aparecían los créditos. Los invito a ver la Primera Guerra Mundial y después un pequeño resumen.
La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla.
En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muy interesante lo sucedido. Más allá de los datos y recordar un poco cómo sucedió y quiénes participaron, los conflictos, fíjense lo más interesante, qué le sucede a Alemania una vez que es derrotada. Como en todas las guerras, sucede que el perdedor tiene que cumplir no solamente restricciones, sino tiene que restricciones dentro de su país que le imponen desde afuera, sino que pierde territorio también, y lo más importante, tiene que pagar multas si se quiere, o tiene que resarcir a los ganadores con dinero. Esto siempre sucede lo mismo. Mete y empuja a la pobreza a esos países. De tal forma que para pagarle a esos países vencedores necesita créditos. El crédito que se le dio a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue, ¿saben por quién dado? Por Estados Unidos, uno de los países que la enfrentó. Ese país le da un crédito a Alemania para que Alemania le pueda pagar a Francia, Inglaterra y demás. Bueno, no mucho más que eso. Y esa miseria a la cual fue empujada Alemania por culpa de haber entrado en guerra y haber perdido la guerra, la empujó a tal miseria a toda su sociedad, a todo su pueblo, que imagínense que un tipo como Hitler, que empezaba a tener un discurso nacionalista, cosas así como no nos pueden hacer eso a nosotros, ya hemos pagado suficiente, nosotros nos tenemos que levantar, somos un pueblo fuerte y todo eso, el pueblo se enamora de esas palabras y cree que hay una posibilidad. Y que de hecho la puede haber, lógicamente, hay políticos buenos, pero también hay políticos como Hitler, que han hecho lo que después el mundo se enteró que hizo. Muy bien, pero eso ya lo veremos en los próximos capítulos. La reflexión es esta. Hubo una guerra, hubo un país que entró tarde, que fue Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial. Anotar esto que es muy importante. Entra tarde, termina girando
la guerra a su favor, termina ganando Estados Unidos dentro de los aliados. Fueron varios los países que ganaron, pero Estados Unidos entró tarde, y la excusa fue que habían muerto 100 y pico norteamericanos en un buque inglés, un buque que estaba transitando por Inglaterra en plena guerra, ¿no es cierto? Suena como excusas para querer meterse en la guerra, ¿no? Da la impresión, por lo menos, es una impresión, no es una afirmación. Un país que sufre la caída de 100 ciudadanos puede hacer un reclamo, no sé, puede... Está bien que estamos hablando en el 1900, hace 120 años atrás, pero raro que se meta en una guerra. Evidentemente, si la guerra se está librando en Europa, uno entendería que la tendrían que solucionar países de Europa, los que han sido agredidos por su vecino, porque le ha sacado territorio, en fin, o demás. Estados Unidos se metió en la Primera Guerra Mundial. Triunfó y después sacó ganancias de esa Primera Guerra Mundial, económicas, lógicamente, y hundió a un país, en este caso Alemania, a la miseria. Esa miseria empujó a que un personaje nefasto como Hitler sea votado por el pueblo para que por lo menos intente sacarlo de esa miseria. En el capítulo 9 vamos a ver qué sucedió entre la Primera Guerra Mundial, que acabamos de ver, y la Segunda Guerra Mundial, que inicia en el año 39. Entre medio de esas dos guerras sucedió algo muy conocido por el mundo económico, que fue el crack del 29, del año 1929, y seguido por unos años de miseria y de derrumbe económico que se llamó depresión. El crack y la depresión del 29 lo vamos a ver en el próximo capítulo 9. Muchísimas gracias y adivinen qué va a aparecer en el crack del 29. El capitalismo dando créditos. Nos vemos y muchísimas gracias.